indemnización y bonificación por retiro. Inicialmente pues voy a hacerles esta presentación del slash eh, de los parámetros que debemos de tener en cuenta para, para la correcta parametrización y configuración tanto de la indemnización como de la bonificación por retiro, algunos aspectos generales. Posteriormente, pues vamos a realizar el desarrollo de un ejercicio práctico con algunos de los casos más comunes que se presentan para estos dos tipos de liquidación, donde tenemos indemnización o bonificación por retiro. Lo primero, tenemos que tener en cuenta los maestros donde tenemos información relacionada con la indemnización. En el tipo de contrato tenemos varios indicadores a tener en cuenta. En la parte de vacación e indemnización encontramos la pestaña indemnización, donde tenemos tres opciones: válida los últimos 3 meses para el promedio, último sueldo y promedio. Eh, Regularmente se utiliza el último sueldo por normatividad legal en el caso de indemnización, pero pues tenemos estas dos opciones adicionales, pues dependiendo de la necesidad específica que tenga el cliente. La primera opción, verificar los 3 últimos meses para promedio, pues valida si en los últimos 3 meses ha tenido el mismo sueldo. Si hay variaciones en los últimos 3 meses, él realiza promedio. Promedio para bases desde enero, pues es una opción adicional que tenemos. Eh, Regularmente, pues se toma el último año, pero pues tenemos habilitada esta opción, si alguien lo requiere, únicamente el periodo fiscal en curso, desde el mes de enero a la fecha. Tenemos la opción de cálculo base de liquidación valores variables, donde podemos incluir liquidación actual, quiere decir que aparte de la información acumulada o en históricos que tenga, si en la liquidación de contrato tengo algunos conceptos o algún concepto que tenga indicador de indemnización, pues también lo tenga en cuenta como factor variable para el cálculo de las bases. Tenemos la opción desde la última liquidación del histórico. Este aplicaría pues para quienes tienen nóminas quincenales. Si la liquidación la estoy realizando, ejemplo, a final de mes y ya tengo cerrada la primera quincena, pues desde la última liquidación del mes anterior. Tenemos también que tener en cuenta pues la parametrización que deben tener los conceptos estándar por NOVASOP creados para, en este caso, para el concepto de indemnización. Es un concepto de vengado. No tiene ningún indicador adicional. Tiene una formulación, lo cual indica que nosotros no ingresamos ningún parámetro, simplemente él va a tomar en cuenta, según la normatividad legal, para hacer los cálculos automáticos dependiendo si las diferentes características para indemnización, si es inferior eh, o superior a los 10 salarios mínimos. Entonces, pues va a tomar, digamos, automáticamente la normatividad legal para aplicarla en los cálculos. El ejercicio que vamos a hacer posteriormente. Entonces tenemos el concepto 001600, que es automático. En el caso de la bonificación por retiro, eh, ya es un concepto de vengado que se ingresa por novedad. Como ustedes pueden ver, tampoco tiene ningún indicador. Eh, Así el concepto no tenga marcado que haga base para retención en la fuente, el sistema automáticamente le va a aplicar cuando corresponde realizarle retención en la fuente. Entonces, este concepto de unificación por retiro es un concepto que ingresarán
manualmente por el módulo de documentos o por importación de novedades para la persona o las personas que les vayan a realizar el pago de bonificación por retiro. Hay una serie de variables generales a tener en cuenta. El primero es que tenemos la variable 77, donde está definido el porcentaje de retención de indemnización, el cual pues en la actualidad es el 20%. Por claridad, de pronto quienes vienen de versiones anteriores, antiguamente, en versiones anteriores, existió la variable 74. Actualmente esa variable de validación de las 4.600 VTs que existía en esta variable ya no aplica. La única variable que aplica para indemnización es la variable 77, que como menciono, eh, pues es bueno validar que esté en el 20%. Por instalación, pues por lo general viene así, pero pues es importante validar. Cuando realizo ya sea indemnización o unificación por retiro, el sistema automáticamente, cuando haya lugar a retención en la fuente, para el caso de indemnización, eh, va a generar automáticamente el concepto 003330. Para el caso de bonificación por retiro, el concepto 003335. Es importante que validen que estos conceptos tengan asociado en el tipo de liquidación 04, el tipo de liquidación de contrato. Tenemos una serie de reportes que nos van a permitir pues validar la información que el sistema genera. El primero, pues el reporte de liquidación de contrato. Aquí tenemos el reporte NOM 701, pero tenemos más opciones de liquidación de contrato. Este es como el que más se utiliza. Para verificación de los conceptos que hacen base para la indemnización, podemos generar el reporte NOM 1505. Para efectos de validar la retención en la fuente por bonificación en retiro, tenemos el reporte NOM 1003. Y para validación de los conceptos variables, tenemos el reporte NOM 504 o resumen acumulado anual, el cual podemos validar los conceptos base que el sistema está tomando. Existe una opción que es también poder generar una consulta dinámica sobre la tabla de indemnización. Las consultas dinámicas, pues es simplemente tomar, en este caso, la tabla de indemnización y habilitarle los campos de cédula, el valor de la indemnización y las bases. Puede ser una ayuda eh, pues para validar la información. Si no, lo podemos realizar con los reportes anteriormente mencionados. Es una opción adicional, opcional que podrían tener. El sistema, en lo que tiene que ver con normatividad legal, pues aplica tal cual como ella está estipulada para los trabajadores que ganen menos de 10 salarios, para los trabajadores que ganen más de 10 salarios, para efectos de los contratos a término fijo y para los contratos eh, eh, de terminación por labor contratada. En este caso, en la parametrización del tipo de contrato tenemos un indicador eh, para cuando corresponda la liquidación de indemnización y que únicamente requeramos o que necesitemos validar que sea inferior a 15 días y, digamos, esta validación de indemnización,
cuando corresponda al tiempo que falte para la indemnización de hora labor, eh, hay la opción de marcar, pues marcar el indicador que sea inferior a 15 días, lo vamos a mirar en nuestro ejercicio. Ok, vamos entonces a desarrollar un ejercicio, vamos a mirar algunos de los aspectos que hicimos referencia en el slash. Entonces vamos a entrar a la aplicación. Lo primero que miramos fue los tipos de contrato. Entonces aquí en parametrización nómina, tipos de contrato, o por la búsqueda de menú en tipos de contrato, debemos variar los diferentes tipos de contrato que se manejan en la compañía. Aquí aparece el indicador que mencionaba al final, cuando la indemnización no es superior a 15 días, el indicador que hace referencia. Tenemos la pestaña de indemnización, donde pues debemos revisar para sueldo, para los promedios y para los conceptos variables que vamos a tomar. En este caso tenemos el último sueldo para contrato de término indefinido y es de la última liquidación actual. Y el promedio de las bases, pues el sistema, como no está marcado este indicador desde el mes de enero, me va a tomar el último año de los conceptos variables. Tenemos, por ejemplo, contrato a término fijo, tiene pues, más o menos las mismas características para definir si es mayor o inferior a un año y el tema de la indemnización em, y em, la configuración de los parámetros que anteriormente acabo de mencionar. Ok. Hicimos referencia también a una serie de variables generales. Vamos a validarlo. Que nos cargue. Mencionamos la variable 77, donde como les indicaba, está el valor del porcentaje de retención para indemnización y bonificación por retiro. Si tratáramos de buscar la variable 74, pues ya no es requerida en el sistema para su aplicación. Validamos también los conceptos. Concepto de indemnización es el concepto 1600. Entonces aquí, pues, con los parámetros que mencionamos, validamos que tenga tipo de liquidación 04. Revisemos el concepto 1610 de bonificación por retiro, que vimos que es una novedad por documento. Validamos que tenga el tipo de liquidación 04. Ok. Podrían, si lo desearan, eh, revisar en su compañía qué conceptos tienen marcados para indemnización para indemnización o bonificación por retiros.
Aquí en la parte de parametrización de conceptos, tenemos un reporte que se llama catálogo de conceptos. Esperemos que nos cargue. Aquí lo que vamos a tener la opción es de consultar con la posibilidad de exportar a Excel o poder tener la información de qué conceptos son los que me hacen base para indemnización. Ok. En este caso, pues validamos los conceptos de vengados y aquí tenemos la opción de indemnización. Para este caso particular, pues tenemos el salario, todo lo que es relacionado, todo lo relacionado con horas extras. En fin, aquí este reporte les va a permitir sus conceptos personalizados que tengan. Aquí pueden validar previamente. Este reporte es el NOM 002. Si desean hacer esa validación. Si de pronto al generar el catálogo de conceptos eh, encuentran que, no sé, algún concepto que ustedes saben que debe hacer base para indemnización y no esté marcado, pues debo remitirme al maestro de conceptos. Vemos un concepto cualquiera que no, indiquemos que no estuviera marcado indemnización. Lo edito, lo marco, pero puede que este concepto eh, en el año inmediatamente anterior haya tenido un movimiento y yo no me di cuenta y no tenía el indicador de indemnización. Lo que debo hacer es marcar el indicador y remitirme a la opción de procesos masivos y ejecutar el proceso especial que se llama actualización indicadores en históricos. Ubico el concepto y le coloco la periodicidad donde ese concepto debía haberme afectado. Procesar. De esta manera soluciono si de pronto encuentro algún concepto que no haya tenido el indicador de base de indemnización, a tabla histórica y pues les va a realizar el ajuste que corresponda mes por mes donde el concepto se haya movido. Ok, entonces ya estos son los aspectos de, que debo tener en cuenta para parametrización.
Dijimos también que íbamos a revisar los conceptos de retención en la fuente que tengan indicador de liquidación. Listo, entonces el 003330, fuente por indemnización. Debe tener tipo de liquidación 04. Deben validar que este concepto tenga liquidación 04. Vamos a revisar el concepto 003335, que tenga liquidación, únicamente liquidación 04 para, para el proceso. Okay. El siguiente paso, pues es ya el que ustedes conocen normalmente, que es remitirme por información hoja de vida salarial, historia laboral, y pues ubicar al empleado, eh, la fecha de finalización, la fecha de retiro y el despido sin justa causa para que aplique indemnización. Perfecto. Yo tengo aquí relacionado varias cédulas donde dice esta es una prueba con alguien que gana más de 10 salarios mínimos. Alguien que gane menos de 10 salarios mínimos. Y tengo otra cédula que es con contrato a término fijo. Listo, entonces todas con fecha para este caso. El contrato a término fijo, debo dejarle la fecha en que finalizaba realmente el contrato. En este caso, hoy finalizaba en diciembre. Entonces aquí en finalización le dejo 31 de diciembre cuando finalizaba. Y aquí en la parte inferior, en el retiro, pues la fecha efectiva cuando formalizaron el retiro del empleado, del funcionario, que fue para octubre 31. Okay. El siguiente paso pues es simplemente el que conocemos, realizar la liquidación. Para mi caso puntual, lo hice todos con octubre 31. Vamos a correr el proceso para todas las liquidaciones de contrato que tengo. Ok. Válido que me haya liquidado los empleados que tengo para este caso, pues, con liquidación de contrato. Ok. Siguiente paso, pues generar el reporte de liquidación de contrato.
podemos buscar por el reportes o por la búsqueda. Entonces aquí en liquidación reportes tenemos liquidación de contrato con beneficio, liquidación de contrato modelo 2. Tengo varias opciones de liquidación de contrato multiempresa, para quien tienen esa característica. Vamos a sacar dichos reportes para variar que el sistema nos haya realizado los cálculos. Podemos hacerlo por cédula o todos los que tengan liquidación de contrato. Para esta primer cédula tenemos aquí que nos calculó el concepto de indemnización, pero no dio lugar a retención en la fuente, pues por los ingresos. Este que ya tiene un ingreso superior, tenemos el concepto de indemnización. Para este caso, tiene ingresado una bonificación por retiro, que dijimos que se ingresa por novedad por documentos, por el módulo de documentos. Yo en este caso pues ya la tenía ingresada. Nos dio lugar a retención en la fuente normal, a retención en la fuente por indemnización y a retención en la fuente por bonificación de retiro. Para este caso, pues únicamente me calculo indemnización y pues también tiene una bonificación por retiro y la retención en la fuente que originó la bonificación por retiro. Paso siguiente, pues debo entrar a realizar la validación de los cálculos. Mencionamos que teníamos una serie de reportes para validar. Vamos a validar el tema relacionado con los valores calculados por el sistema para la indemnización. No lo encontré aquí, lo vamos a buscar por el reporte que se llama bases de liquidación. Relaciono el empleado. En este caso el indicador que es indemnización. Y lo vamos a hacer desde un año hacia atrás. En histórico. Y aquí pues este reporte me muestra mes a mes. Para este caso la persona tenía salario y comisiones. Aquí al final me muestra el total de las bases relacionadas. Entonces este es el NOM 505.
Miremos otra de nuestras cédulas. Perdón. Listo, lo mismo. Únicamente este tuvo salario, por aquí hay unas comisiones y el total de, de los devengados que hicieron base para indemnización. Puedo utilizar también el reporte resumen acumulado anual. Tengo la opción de darle el rango de fechas y si hay lugar, relaciono pues el empleado. En este caso quiero incluir devengados, no requiero deducciones, no requiero conceptos no opera o internos de la aplicación. Y aquí tengo mi reporte de los conceptos. Aquí sí están, la diferencia con el anterior, el NOM 505, es que solo tenía los conceptos que hacen base para indemnización. Pues me muestra todos los devengados, pues la ventaja que tiene este es que viene por columnas y de pronto pues es más fácil exportarlo a Excel. Aquí tenemos los dos conceptos que teníamos em, en las bases de liquidación. Entonces pues ya es, digamos, decisión de ustedes cuál es el reporte que les parece más útil para realizar sus validaciones. Entonces, aquí tenemos salario y las comisiones que fueron los que sé yo que me hacen base para indemnización. Y ahí valido eh, el sistema que me estaba tomando como bases. ¿Vale? Entonces aquí en este caso, pues el que era el contrato a término fijo, solo tenía estos conceptos para indemnización. Ok, vamos a remitirnos a las historias laborales y vamos a mirar más o menos qué tiempo, o miremos el contrato más bien para que determinemos qué tiempo es el que tuvo indemnización. Miremos el de liquidación de contrato. Se nos muestra los días. Para los casos que hicimos referencia, vamos a mirarlos. Para de ahí partir a hacer, digamos, validación de los cálculos. Este empleado tiene menos de 10 años, pero tiene ingreso superior a más de 10 salarios mínimos. Entonces, para este caso, como lo teníamos aquí en nuestra presentación, dice, trabajadores con más de 10 salarios mínimos o más, debe tomar 20 días por el primer año y 15 por los años adicionales. Si nosotros vamos
Vamos a hacer el cálculo en Excel, pero previamente voy a sacar otro reporte. Yo les mencionaba que tenemos la opción de generar consultas dinámicas. Yo ya tengo aquí una consulta dinámica preparada. Para de pronto las personas que no conocen el proceso. Eh, este proceso lo que hace es llamar la tabla, una tabla que se llama RHH Indemniza. Aquí la agrego y le digo que necesito yo que me muestre al ser exportado a Excel. En este caso yo le dije que requiero la cédula, todas las bases que el sistema maneja, el valor liquidado, los días de vinculación, si tuvo ausencias, la fecha de corte, el tipo de liquidación, los días de indemnización y las bases de liquidación. Entonces vamos a ejecutar esto, pues puede ser una ayuda para generar. Bueno, aquí en la definición de la consulta, cada vez que la ejecuto, pues yo tengo que cambiar la cédula. En este caso, vamos a mirar la primera cédula que miramos. Los datos que el sistema nos generó. Ok. Entonces él me dice que tiene un salario de 15 millones de pesos, tuvo unas horas extras. Este es el valor que le calculó de pago de la indemnización, corresponde a una vinculación de 2.460 días a 31 de diciembre. Fue efectuado el proceso en la liquidación de contrato y los días de indemnización 107.5 y el valor base de la liquidación. Entonces, ¿cuál es el proceso que toma el sistema? Eh, para el caso inicial que hacíamos, entonces la base son 15 millones 050, ¿sí? Por el primer año le corresponden 20 días y de ahí en adelante 15 días. Entonces tengo el valor de 20 días. Este es el valor de un año por 15. Me da este valor, ¿sí? Y, perdón, tengo 20 por el primer año, 15 por cada año y la proporcionalidad hasta octubre 31, que son 300 días. Entonces, 20, 15 días perdón, los 15 días por año, y para este caso son 5 años. Multiplico este valor por 5. Este valor le generó la fracción por 300 días y me da el valor de la indemnización, que era la misma que estábamos mirando aquí en la aplicación, ¿sí? Entonces, pues ahí podemos validar que el sistema está realizando los cálculos acorde a lo que nos dice la normatividad. Vamos a mirar esta otra cédula. Ejecutamos el reporte. Entonces, tienen salario inferior a 10 salarios mínimos. Tengo unas horas extras. Trabajo más de 10 años. Y estos pues son los días de indemnización. Me queda una base de 878 mil pesos como base, ¿sí?
Entonces, por el primer año fueron 878.000 pesos. Por el siguiente año ya son 20 días lo que corresponde. En este caso, pues fueron 11 años. Este es el valor de 20 días multiplicado por 11, me da 6 millones de pesos. Y la proporcionalidad en días, de los 20 días que tiene por año hasta el 31 de octubre. La forma directa que podría usted hacer para validar el cálculo, pues lo que estoy haciendo es tomar el valor de la base, los 878, ¿sí? Lo divido en el número de días de indemnización, lo multiplico por el número de días de indemnización y me da el valor de la indemnización, o como hicimos la discriminación año por año, donde pues tenemos que llegar al mismo cálculo. Lo mismo con la cédula que hicimos anteriormente. Tomo el total de la base, lo divido en los días lo multiplico por los días de indemnización y divido en 30. Eso me es igual a la discriminación de los 20 días por año, luego los 15 y la proporcionalidad. Entonces aquí lo que podemos evidenciar es que el sistema está haciendo pues los cálculos acordes pues a la realidad. Para el caso, vamos a revisar la cédula que tiene contrato a término fijo. Perdón, me equivoqué en el número. Vamos a colocarlo correctamente. ¿Qué es esta? Ok. Entonces, el valor liquidado, aquí, esta cédula en particular, vimos que finalizaba en diciembre y la liquidación de contrato eh, se realizó en octubre. ¿Qué debe hacer el sistema? Corresponde pagarle la indemnización por los días que hacen falta para la terminación del contrato. Entonces, simplemente lo que hizo acá fue pagarle 60 días de salario, y si hubiera tenido pues horas extras o conceptos variables, pagarle la proporcionalidad de 60 días de lo que faltaba por pagarle para que finalizara eh, la liquidación de contrato. Entonces, esta es la manera de realizar las validaciones, ya sea eh, por el reporte NOM 504, por el NOM 505, el de bases, o pues si quieren utilizar la opción de consultas dinámicas para validar. Tenemos varias opciones a nivel de reportes, a nivel de esta consulta, para validar los casos. Como vimos nosotros, encontramos que se dio lugar a retención en la fuente. Entonces vamos a mirar, en este caso, el reporte de retención en la fuente. Nosotros acá en reportes, vamos a recordar los reportes que dijimos que teníamos para mostrar, para hacer uso. Entonces dijimos que en el caso de
Tenemos el de retención en la fuente, aquí no se mencionó el de para revisar la retención en la fuente, pues es el normal, por eso no lo mencionamos, pero para la bonificación de retiros tenemos el NOM 1003. Entonces vamos a realizar la generación del reporte. El 31 de octubre. Entonces, ¿el sistema qué hace? Aplica eh, método de retención 2, le hace la depuración que hacemos nosotros de cálculo de porcentaje de retención semestral, le valida los ingresos, el total de ingresos haciendo pues el total de ingresos, le aplica la renta exenta, el tope del 40%, determina la base gravable, determina aquí una base promedio y me determina el porcentaje que debo aplicarle a la indemnización. En este caso me está indicando que debo aplicarle el 10,06. Si yo hago la operación matemática, digamos por aquí, es una operación sencilla, a la persona se le hizo una indemnización de 8 millones de pesos. ¿Sí? A estos 8 millones de pesos le aplico la renta exenta. Descontamos la renta exenta. Y a esto le aplicaría el porcentaje 10,06%. 603,600 pesos. Vamos a mirar el reporte de liquidación de contrato. Para la cédula que estábamos mirando. $603,600. Lo mismo para el cálculo. El cálculo que validé fue el de la bonificación de retiro. Generé el reporte NOM 1003, el cual me determinó eh, el valor el porcentaje de retención que debía aplicar sobre estos 8 millones de pesos. Le apliqué la renta exenta y le aplicó el porcentaje como referencia que se generó en el reporte NOM 1003. Le aplicó el 20% y me da la retención en la fuente. ¿Listo? En el caso de la indemnización, aplica lo mismo. Toma el valor de la indemnización y le aplicó el 20%, le aplicó la renta exenta, el 20%, y me dan los 8,089,000. Realmente, la retención en la fuente de indemnización eh, varía con respecto a la bonificación por retiro, es que la indemnización directamente me aplica sobre la indemnización el 25% de renta exenta y le aplico el 20%. Para la bonificación por retiro, sí debo generar el reporte de depuración de retención en la fuente, donde se me determina, para este caso, que debo aplicarle el 10%, 10,06%, que fue el resultado que me dio para aplicar sobre
el valor de la bonificación por retiro, ¿sí? Básicamente ese es la validación que hacemos nosotros. Es una validación muy sencilla, el 20 o el porcentaje que me dé el reporte 1003 para la bonificación por retiro. Entonces, estos son los cálculos que yo hago, tanto para validar el total de ingresos del último año, y este es el proceso que acabo de mostrarles de los reportes que puedo utilizar en el programa para validar eh, las bases de liquidación. Realmente es un proceso muy sencillo, que si ustedes pues realizan el paso a paso que les acabo de mencionar, pues no tendrían ningún inconveniente. Estos son los aspectos a nivel de parametrización, ya sea de los tipos tenemos que tener en cuenta para redondear lo que acabamos de explicar, configuración de conceptos, configuración de tipos de contrato, validar que los conceptos tengan tipo de liquidación, eh, y validar los reportes que el sistema pues tiene como designados para validar la retención en la fuente, y pues acabamos de confirmar pues que el sistema nos está aplicando pues la normatividad vigente relacionada con indemnización y bonificación por retiro. Estos son los aspectos que queríamos mostrarles. Eh, Primero la presentación y el paso a paso que acabamos de realizar. Pues el siguiente paso pues ya es, una vez validado, cerrar las liquidaciones de contrato, eh, lo normal que hacemos cuando tenemos esto.